Hay una, hay una advertencia que yo he mantenido en lo que va de esta serie sobre la cual estamos aprendiendo, y es el hecho de que en cada generación Satanás siempre, y grábeselo bien, en cada generación Satanás siempre va a buscar corromper la verdad, va a buscar distorsionar el diseño divino, va a buscar contaminar la iglesia, cueste lo que cueste, de formas peligrosamente sutiles. Estaba viendo hace poco una predicación del pastor Mark Dever en una conferencia en el año 2012 y era interesante porque él predicó acerca de tres errores que estaban corrompiendo la iglesia en aquel tiempo. Y es interesante porque de los tres errores que en aquel entonces, le estoy hablando de 2012, en aquellos años, él decía, primero, se está enseñando acerca de una iglesia sin santidad. Segundo, se está enseñando de una iglesia que no tiene que sufrir. Y tercero, se está enseñando de una iglesia que no ama realmente. Esto fue hace 12 años, pero estas advertencias siguen mucho más vigentes hasta el día de hoy. En nuestras iglesias contemporáneas, la única cosa en común que se está predicando es la enseñanza de ámate a ti mismo, sé la mejor versión de ti mismo, y entonces el Señor te va a bendecir, el Señor va a cumplir tus sueños. Dios es un Dios que cumple sueños. Si tú vienes a la iglesia, Dios se va a encargar de cumplir tus sueños. Y una y otra vez, de diferentes maneras creativas, esa enseñanza se sigue predicando en muchas iglesias hasta el día de hoy, porque el Señor es un Dios creativo y Él cumple su voluntad, porque Él cumple sueños, porque es un Dios grande. Por lo tanto, tenemos que atrevernos a soñar en grande. ¿Dónde está la santidad en esa enseñanza? ¿Dónde está el sufrimiento que inevitablemente tiene la vida del cristiano? ¿Dónde está el amor por las almas? ¿Dónde está el amor por el prójimo? ¿Dónde está principalmente mi amor por Dios? Es una cultura donde yo voy para que el Señor me dé. Es un consumismo espiritual terrible el que estamos viviendo hoy. Vamos a las iglesias como si fuéramos clientes de una empresa y exigimos que se nos trate porque el cliente siempre tiene la razón. Terrible, pero las iglesias tienen ese panorama hoy. Y el detalle es que los creyentes en la iglesia no están reforzando sus bases de una forma continua, hermano, es cierto. Tú cuando viniste a la iglesia aprendiste esto nuevo, probablemente versículos que antes no entendías y hoy entiendes. Estás entendiendo la base fundamental del por qué venís a la iglesia, de por qué sos cristiano, de por qué decidís vivir esta vida para Cristo. Son bases fundamentales que muchas veces pasamos por alto y que tienen que replantearse, que tienen que meditarse, que constantemente tenemos que ver si están ahí, de ver si las comprendemos, porque de nuevo la cultura va a esforzarse por mover y destruir esas bases. Porque si las bases se destruyen, hermanos, cualquier iglesia puede llamarse cristiana y de cristiano no tiene nada. Y es increíble ver cómo muchas iglesias están llenos de personas que dicen que son salvas cuando en realidad no saben ni cómo ni por qué lo fueron. Entonces, ¿realmente son salvas estas personas? Y esta verdad es difícil de digerir porque podemos estar en una iglesia de sana doctrina, crecer, madurar, casarme, tener hijos, morir y despertarme en el infierno. Esa es una verdad difícil. El hecho de que tú estés en una iglesia de sana doctrina sin crecer, sin perseverar, sin mostrar frutos de tu vida en Cristo, no te garantiza el hecho de que en algún punto tú cuestiones tus propias convicciones. Tienes que estar completamente convencido por convicción propia, valga la redundancia, no porque fulano te lo dice desde un púlpito. Tienes que atreverte a cuestionar tus propias convicciones en base a la palabra, lo que tú meditas. Y es difícil esta realidad. Y aunque sean asistentes regulares, incluso los que afirman su salvación y la entienden, aún no dimensionan la importancia de por qué ahora son salvos, tienen que asistir e involucrarse en una iglesia.
Por ello es que desde el primer sermón de este estudio yo les insisto en que repasemos las bases, no descuide lo básico. Lo que se supone que ya conocen, no lo pase por alto, porque es necesario que meditemos en cómo ser la iglesia que Dios nos ha mandado a ser. Y en este texto de Mateo hemos estado meditándolo y básicamente Dios acá nos está revelando tres asuntos referentes a su iglesia para que ésta cumpla su diseño. Dios nos está revelando tres asuntos referentes a su iglesia para que ésta cumpla su diseño. Son tres asuntos, perdón, en lo que hemos estado repasando desde la semana pasada. Número uno, el asunto de la confesión. Número dos, el asunto de las llaves del reino. Y número tres, el asunto de atar y desatar. Pero antes quiero ponerlo al día para los que no han podido estar la semana pasada. Aprendíamos en la ocasión pasada que la iglesia es la representante del cielo y por ello nos íbamos a este pasaje de Mateo 16, un capítulo que es clave donde este tema se está desarrollando y en los primeros 12 versículos donde Jesús les está dando una advertencia a sus discípulos acerca de no confiar en las enseñanzas que los fariseos estaban dando. Porque el mismo pasaje lo explica cuando les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y es entonces que a partir del versículo 13 al 15, Jesús empieza a hacer esta pregunta sobre quién dice la gente que es. Y la hace directamente a sus discípulos, a lo que vemos la respuesta de Simón, alias Pedro. Y acá es donde quiero que por favor prestemos atención porque me interesa que este repaso quede bien claro. Y aquí es donde quiero ir al asunto de la confesión en primer lugar. Versículo 16 y 17 de Mateo capítulo 16. Vemos la confesión de Pedro revelada por el Padre acerca de Jesús, a lo que él mismo lo llama bienaventurado eres, porque esta revelación no fue dada por hombres, por eso dice carne y sangre, sino por Dios mismo. Y en el versículo 18 es que tenemos entonces la declaración donde Jesús llama a Simón ahora como Pedro, diciéndole que sobre esta roca él iba a edificar su iglesia. Discutíamos la semana pasada que a qué se refiere esta roca, vimos las cuatro posturas, no voy a entrar en detalles, mire el sermón de la semana pasada, pero básicamente vimos las cuatro posturas. Número uno, que la roca es Pedro, según la Iglesia Católica Romana, y de ahí parte el hecho de que Pedro es el primer papa. Número dos, vimos el argumento de la iglesia evangélica de que la roca es Pedro, pero en un sentido secundario y especial. La tercera postura dice que la roca es Cristo, porque en otros pasajes dice que Él es la roca del fundamento. Y la cuarta postura, que es la que definimos como la que tiene el mayor sentido, que es la confesión de Pedro, porque esta no solo se complementa por el contexto inmediato, sino por la distinción de las palabras en el idioma original. Entonces decíamos la semana pasada que esta confesión que Pedro hizo es la roca, es la base, es el fundamento de esta iglesia que iba a ser edificada por Jesús. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien confiese con plena convicción propia esta verdad de que Jesús es el Hijo del Dios viviente significa que le fue revelada por un acto divino. Piense por un momento y pregúntese cómo usted llegó a tener la convicción genuina de que Jesús es su Salvador, Jesús es el Señor de usted y por lo tanto Jesús es Dios. Es interesante esto. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a creer esto? Por el Padre, por una obra divina. De hecho, en Juan 6, Jesús hace dos declaraciones bien interesantes. Se lo leo rapidito. En Juan capítulo 6, verso 37, dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Luego en el versículo 44 Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el
Padre que me envió. Ojo con eso. Romanos 19, un texto muy sacado de contexto, pero que nos ayuda mucho con esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? La confesión es el resultado de algo que ya pasó internamente por un acto divino. Ahora, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, es Dios. Présteme atención porque si usted cree en esta verdad y la confiesa, entonces usted es parte de la iglesia a la que Jesús llama mi iglesia. Y por ello es que si usted analiza el acto del bautismo, se le pregunta, ¿usted ha creído en el Señor como su Salvador? ¿Usted lo confiesa delante de estos testigos? ¿Lo confiesa como Salvador de su vida? Porque usted está haciendo una confesión pública delante de los miembros que afirman también esta misma verdad. Y quiero que me preste atención, porque para Dios es importante que en su iglesia no solo exista una confesión correcta, sino que también existan confesores correctos. Se lo voy a repetir, para Dios es importante que en su iglesia no solo exista una confesión correcta. Cualquiera puede decir, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, pero tiene que ir de la mano con un confesor correcto. Un confesor es aquella persona que confiesa. Y esto quiero que no lo mezcle con el lenguaje de la Iglesia Católica de irse a confesar con el cura, porque está hablando de otro tipo de confesión, que es lo que estamos viendo en este pasaje. Es tan sencillo de entender, hermanos, como el hecho de que si yo afirmo que Jesús es mi Salvador y Señor, mi vida debe tener congruencia con esta confesión, y eso nos lleva de nuevo a repasar la definición de iglesia local que vimos hace un par de semanas. Se lo repito, y es un concepto largo y por eso quiero que lo vea. Una iglesia local, decíamos, es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Hemos venido estudiando esta definición pedazo por pedazo. Ahora, en cuanto a la confesión se refiere, esto quiere decir que parte del hecho de afirmar y supervisarse, como dice el concepto de iglesia local, implica en el acto de que usted juzga si la confesión suya y los hermanos de la iglesia van a juzgar si su confesión está acorde a su vida como confesor de esta verdad sobre Jesús. Porque si yo estoy viendo que usted está viendo que yo estoy viviendo una vida donde no se me nota que soy un confesor correcto, aunque yo afirme una confesión correcta, estoy mostrando una falta de amor. Si usted no me confronta, usted no me ama. Si yo estoy viendo que usted no está viviendo lo que afirma creer, lo que proclama, no lo estoy amando, porque la iglesia, el diseño de la iglesia, el diseño de Dios para la membresía me dice que yo en amor debo ir y confrontarlo. Hermanito, lo que tú estás haciendo, viviendo, no está acorde a la confesión que has hecho de que tú te estás dejando someter por el señorío de Cristo. Y a esta parte muchos le huyen, incluyendo algunos pastores. Me encantaba escuchar una ponencia del pastor John Piper que en sus inicios él le huía a ese tipo de cosas. No le gustaba confrontar a la gente. Pero cuando entendió la responsabilidad y la implicación de qué pasaba en una confrontación en amor hacia mis hermanos en la iglesia, estoy demostrándoles un buen acto de amor. Pero el salvadoreño traduce el hecho de que le digan sus verdades en la cara como un acto de odio. Pero hermano, en Cristo es bien diferente. En este diseño es bien diferente.
El Espíritu Santo se encarga de transformar nuestra mentalidad. Ahora bien, en este sentido es que la Biblia llama esto juzgar con justo juicio, como dice Juan 7:24, porque muchos toman Mateo 7 de no juzguéis para que no seáis juzgados, para zafarse de la responsabilidad de juzgar. Pero Jesús no está enseñando el hecho de no juzgar en sí, sino que tú juzgues bajo el criterio de las escrituras. Lo que está diciendo en Mateo 7 es que tú no debes juzgar en base a tu criterio, a tus expectativas pecaminosas, a tu sentido de lo que tú crees que es correcto. A eso se refiere, no juzgues para que tú seas juzgado, porque ¿de qué me sirve a mí decirle, mira, te voy a sacar la paja si yo tengo una viga en el ojo? Eso es lo que quiere decir. Porque incluso el hecho de esta figura que usa es que al final, si yo me quito la viga de mi ojo, voy a regresar y le voy a quitar la paja al ojo de mi hermano. Al final el acto se da. Voy a confrontarlo y a quitarle eso. Pero es un acto mutuo, es un discernimiento mutuo. Por eso es que la vida de iglesia es una cuestión colectiva. Usted quiere vivir como llanero solitario, viviendo su propia versión de iglesia, estamos mal. Entonces, hermanos, esforcémonos no solamente para proclamar una confesión correcta, sino en ser también correctos confesores que reflejan este diseño divino, porque cuando hay confesores correctos que viven esta confesión, como dice aquí en Mateo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra una iglesia cuyos miembros son confesores correctos con una confesión correcta. Entonces, asunto número 2, el asunto de las llaves del reino, versículo 19. Esto lo vimos la vez pasada, pero lo estoy repasando de una manera en la que necesito que se quede claro. Versículo 19, estamos viendo esto de las llaves del reino de los cielos, que habíamos dicho en los primeros sermones, que el reino de los cielos está hablando del pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿a qué se refieren las llaves? Decíamos que las llaves del reino hablan de autoridad. Las veces que se ocupa la palabra llaves en el Nuevo Testamento es para hablar de autoridad. Permítame darle unos ejemplos rapidito. Lucas 11:52 dice, ay de ustedes intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. Está hablando de autoridad, de la autoridad del conocimiento. Y quien más usa esta palabra es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, de 17 y 18 dice la visión de Juan al ver a Cristo. Dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está hablando de la autoridad de Cristo. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Dice esto, habla de autoridad. Apocalipsis 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Se le concedió autoridad. Y Apocalipsis 21, vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Autoridad. Cuando usted vea la palabra llave, está queriendo referirse a la autoridad. Entonces decíamos que a Pedro, en el pasaje de Mateo que hemos leído, se le da la autoridad respecto a este reino. Vemos que la forma en que esto sucede es a través de la predicación del evangelio mismo. Es decir, cuando esto pasa, es como si Pedro en sus predicaciones dijera, señores, el acceso al reino de los cielos es posible ahora. Vengan, acérquense. Este es Cristo. Este es el que hizo posible este acceso. Y vemos que esto pasa también con todos aquellos que proclaman este mismo mensaje. Ahora, en caso contrario, es bien interesante porque vemos a Jesús señalando a los fariseos en Mateo 23:13, diciéndoles, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando o a los que quieren entrar, dice otra traducción. Los fariseos tenían su propio evangelio, por así decirlo, tenían su propio estándar, estaban cerrando el acceso, estaban limitándolo. Entonces, ahora que usted y yo entendemos esto, quiere decir que aquellos que tienen estas llaves tienen ahora una autoridad respaldada por el cielo mismo. Y présteme atención porque esto es importante. Esta autoridad no es para hacer cristianos o para convertir cristianos. Nosotros no tenemos esa capacidad, solo Dios hace esa obra. Pero sí tenemos la autoridad para afirmar con certeza que esta persona sí es cristiana. De nuevo, vemos un claro ejemplo de esto en el acto del bautismo, porque una comunidad de miembros está afirmando que la persona que está en el acto del bautismo y que ahora pertenece a una membresía, está ahora dando un nuevo paso para someterse a un liderazgo local, al señorío de Cristo, y ahora se compromete a crecer en comunidad. Estamos dando la fe de, señores, esta persona ahora es un creyente en el Señor Jesucristo. La iglesia está dando ese testimonio, está certificando esa parte. Y en la cena del Señor pasa algo similar. Por eso lo vamos a ver de una manera más profunda más adelante. Tercer asunto, el asunto de atar y desatar. Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 19, en la última parte. Veíamos que atar en el griego tiene el sentido de prohibir, de restringir. Y la palabra desatar se refiere a permitir o a liberar. Por ejemplo, en la cultura de los rabinos era común usar este lenguaje, estas palabras, cuando se tomaban decisiones basadas en la ley. Por ejemplo, ellos decían, si alguien desea casarse con una persona pagana, está atada a la ley, es decir, está prohibido por la ley. O si alguien desea pactar cierto terreno con alguien de su mismo pueblo, está desatada esta persona por la ley, es decir, está permitido por la ley. Vimos la importancia del verbo y ahí si tienen su Biblia a la mano y tienen con qué mancharlo, veíamos la vez pasada la importancia del verbo será, porque en el versículo 19 estamos viendo, todo lo que ates en la tierra será. Préstele atención a ese verbo, lo voy a repetir de nuevo, porque decíamos la vez pasada que este verbo será, porque está en las traducciones al español de esta manera, pero que una mejor traducción a partir del griego es habrá sido o ya habrá sido, refiriéndose a la acción de atar y desatar. Entonces la traducción sería, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que prohíbas en la tierra ya habrá sido prohibido en los cielos y lo que permitas en la tierra ya habrá sido permitido en los cielos. Pero aún con todo y eso, parece haber una traducción que todavía carece de sentido. Pero si le prestamos atención a estas palabras, atar y desatar, que están después de este verbo será, están en tiempo perfecto. Yo sé que insisto mucho con esto de la gramática y a usted le puede parecer una tortura, pero esto es clave para que usted entienda lo que el pasaje quiere decir y no se vaya por cualquier sacada de contexto. Y se lo trato de explicar de la manera más sencilla posible. ¿A qué me quiero referir con que la palabra atar y desatar cuando está después del verbo será es un tiempo perfecto? ¿A qué se refiere un tiempo perfecto? El tiempo perfecto se refiere, y présteme atención, a una acción que ya se hizo en el pasado, pero que los resultados de esta acción perduran hasta el tiempo presente. Lo repito, el tiempo perfecto se refiere a una acción que ya se hizo en el pasado, pero que los resultados de esta acción se mantienen y perduran hasta el tiempo presente. Y ahí es donde cobra mayor sentido y un comentarista ofrece la siguiente traducción agregándole el sentido del idioma griego. Entonces, quedaría así. Y cualquier cosa que prohíbas en la tierra
tiene que ser lo que ya ha sido prohibido en el cielo. Y cualquier cosa que permitas en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido permitido en el cielo. Y esto cambia totalmente el sentido para aquellos predicadores e iglesias que andan enseñando eh, métodos místicos de atar y desatar bendiciones basados en este texto. ¿Por qué? Porque esto nos está llevando a una declaración innegable, y es el hecho de que la verdad, hermanos, tiene su origen en el cielo. La verdad tiene su origen en Dios mismo. Él es la verdad, eso lo sabemos. Todo lo que proviene de Él tiene que serlo. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, es interesante, quiero que vaya conmigo sin perder Mateo 16 un poquito más adelante a Mateo 18. Mateo 18, versículo 18. ¿Cuál es el contexto de Mateo 18? La disciplina en la iglesia. Esto es completamente intencional. Jesús cita estas mismas palabras que le dijo a Pedro en Mateo 16 al resto de los discípulos, dándoles el mismo sentido. ¿Cómo así? Que cualquier cosa que ustedes prohíban en la tierra tiene que ser lo que ya se ha prohibido en el cielo. Cualquier cosa que ustedes permitan en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido permitido en el cielo. Y aquí esto nos hace darnos cuenta de una gran responsabilidad que trae la autoridad que le es conferida a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque según este texto, cuando una persona ha sido confrontada por su pecado, que es lo que viene hablando versículos atrás en Mateo 18, cuando una persona ha sido confrontada por su pecado y esta persona no quiere obedecer, un versículo antes, que es el versículo 17, la instrucción es que dicha falta tiene que ser informada a la iglesia, porque entonces los hermanos usan esta autoridad para emitir el juicio de si esta persona que un día hizo una confesión correcta se comporta como un confesor correcto. Y aquí llama algo la atención, porque ¿sabe lo que Jesús hizo con Pedro en Mateo 16? Básicamente es como: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque tu confesión es correcta, porque no te la reveló ningún ser humano, te la reveló mi Padre. Y ahora, con la autoridad que yo te doy, esta autoridad trae consigo una gran responsabilidad que te va a convertir en un confesor correcto. Porque Pedro tuvo sus fallas, pero a la larga Pedro tuvo un lugar especial en ese sentido. Y aquí viene algo importante, por favor, présteme atención, porque basado en esto encontramos el equilibrio de: sí, es verdad, no es que Pedro es el primer papa y Pedro se elevó al primer escalón después de Cristo, pero tampoco debemos despreciar su labor, porque la Biblia no nos dice eso. Pedro fue importante para esta misión establecida por Cristo. No hay que menospreciar eso. Eso sí, lo quiero dejar bien claro, aún con todo y las fallas que tuvo y que ya conocemos. ¿Sabe por qué? Permítame darle un vistazo histórico por cuestión de tiempo. Jesús en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Anote estos textos porque después le van a servir. Hechos 1:8, Jesús les dice a sus discípulos que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos para que testifiquen de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Grábese bien ese versículo. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2, Pedro es el primero que testifica de Cristo a los judíos. ¿Sabe a dónde? En Jerusalén, en Pentecostés. Interesante. En Hechos capítulo 8 sucede algo más increíble todavía. Felipe va a Samaria a predicar de Cristo, hace señales, hace milagros.
Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria estaban prestos a que se les predicara el evangelio, entonces Pedro va con Juan, oran por ellos en Samaria y entonces reciben al Espíritu Santo. Y el mismo texto lo dice, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice que entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y entonces los de Samaria recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Un gentil llamado Cornelio recibe una visión también donde un objeto, perdón, sí, Cornelio recibe una visión para que mande a traer a Pedro. Un día después de esta visión de Cornelio, Pedro tiene su visión. ¿Y sabe qué pasa? La Biblia describe que la visión de Pedro es que él vio un objeto parecido a un lienzo que estaba bajando del cielo y en este habían animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, y escuchó una voz que le dice: Pedro, mata y come. A lo que Pedro se niega porque dice que él nunca había comido nada inmundo o nada impuro, a lo que el Señor le responde: no le llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Y Pedro después se quedó pensando en esto, cuando de repente llegan los siervos de Cornelio y cuando llegan donde él, Cornelio le explica la visión que tuvo y entonces Pedro entiende que Dios tiene un plan con los gentiles. ¿Y sabe qué pasa? Pedro predica en la casa de Cornelio en medio de un montón de gentiles y dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje. Incluso los judíos que habían acompañado a Pedro se asombraran de que esto estuviera pasando con los gentiles. Por eso no hay que despreciar la labor de Pedro en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque a él fue el primero que se le concedió la autoridad. Porque esto respaldaba el poder de la confesión acerca de Cristo. Por eso es que la confesión es fundamental en esto de la membresía, hermanos. Usted puede manejar lo básico de la teología. Qué bueno, cuando usted aprenda a vivirla, a entenderla, a explicarla, a enseñarla y a defenderla, va a comenzar a entenderla. De nuevo, es fácil venir acá y fingir ser cristiano y decir amén y cantar alabanzas. Pero cuando salimos de este local y nos enfrentamos a la vida cruel de todos los días, ahí se nota si realmente tenemos una confesión correcta y si somos confesores correctos. Ahora, una vez más, fijémonos en Mateo 18. Mateo capítulo 18, ya vamos a regresar a Mateo 16. Mateo 18, versículo 17. Otro pasaje que ha sido muy mal interpretado. Mateo capítulo 18, versículo 17. Hablando del proceso de disciplina, ya lo hemos estudiado antes. Si esta persona que ha pecado y ya se le confrontó con testigos a solas, dice en el versículo 17 que si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En otras palabras, considérenlo un incrédulo. Y aquí viene el versículo 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Lo mismo que le dijo a Pedro. Versículo 19. Además, otra persona dice también. Eso significa que la idea no la ha soltado. Sigue hablando de lo mismo. Ojo con eso, subraya esa palabra. Además, les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, en la próxima reunión de miembros les voy a proponer que vamos a abrir un chupadero para sacar fondos a la iglesia. ¿Están de acuerdo? Porque pega.
en muchos sentidos. Porque aquí dice que si con solo dos de ustedes que se pongan de acuerdo en cualquier cosa que yo pidiera aquí en la tierra, el Padre me lo va a dar, el Padre me lo va a hacer. Y da risa, pero muchos pastores lo agarran así para hacer cualquier tontera en sus iglesias. Cruzadas de milagros, noches de arrebatamiento, proclamas proféticas. Hace poco estaba viendo en Instagram que en El Salvador va a venir un profeta. Sabrá Dios de dónde. Va a haber un tiempo de profético, así que no faltes. ¿Qué va a profetizar, hermano? Si todo lo nuevo ya fue revelado aquí, no necesitamos mayor revelación. Cualquiera que te diga que tiene una revelación nueva, uy, estamos graves. Entonces, ¿a qué se refiere esto en versículo 19? Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, de nuevo, contexto. Cuando dice cualquier cosa en el idioma griego, está apuntando al argumento que ha venido hablando anteriormente, que ha sido la disciplina de la iglesia. El hecho de que alguien va a ser expulsado y va a ser considerado un incrédulo porque no está siendo un confesor correcto. Por lo tanto, si su obediencia no está siendo acorde al diseño de la membresía, Dios da la autoridad para desechar a esta persona y considerarla una persona incrédula. En ese sentido es que lo está dando. Esto se le llama el contexto inmediato, porque es lo que acaba de pasar un versículo atrás. De nuevo, el sentido de esto es que Dios va a respaldar, présteme atención, Dios va a respaldar y aprobar las decisiones que sus hijos tomen en la membresía y que esta decisión tiene que ir acorde a su voluntad. Porque el versículo 20 le va a aclarar más el panorama. Versículo 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este versículo yo como alabanza lo usaba para animarme yo mismo cuando solo veía dos pelones que habían llegado a la iglesia y el culto había empezado. Yo no me sentía mal porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Está hablando de eso. No está hablando de eso, está diciendo que si dos personas se ponen de acuerdo para tomar esta decisión en la disciplina de la iglesia, es como si el Señor mismo esté respaldando esa decisión, aprobándola y respaldándola. De eso está hablando el texto. Préstale atención a lo básico, hermano. ¿Y sabe qué? Esto debe llevarnos a reflexionar profundamente, hermanos. No basta con tener una confesión correcta. De nuevo, hasta los demonios en ese sentido sacan mejores notas que cualquier alumno de teología, al cualquier alumno de seminario. Los demonios conocen y son más reverentes en ese sentido. Hermano, no basta con decir del diente al labio, yo soy cristiano, yo amo al Señor. Dice el Padre, muchos me dirán, Señor, Señor, pero no van a entrar al reino. Sino que nuestra vida, y eso es lo que quiero que usted medite, su vida y la mía, tiene que evidenciar que somos confesores correctos. Conforme usted y yo vamos creciendo, vamos madurando en la fe y en el conocimiento del Señor, tenemos que aprender a discernir espiritualmente cada decisión que nosotros estamos tomando, de modo que sepamos prohibir y permitir según la voluntad de Dios revelada en su palabra. Porque en ese sentido somos llamados a atar y desatar nuestras decisiones, no solo de manera individual, sino como iglesia, de forma colectiva. Esto es interesante, porque eso es tomar decisiones bíblicas. Y ojo, estas decisiones casi siempre van a ser muy difíciles. Cuando tenés que rendir áreas que no querés rendir,
Cuando te obliga esta verdad a salir de tu comodidad, a comenzar a hacer cosas que antes no hacías, porque vos no sos así. Pero ahora este evangelio te está diciendo que ahora sos nueva criatura, tenés nuevas acciones, nuevos anhelos, nuevas metas, nuevos deseos. Sos un confesor correcto que va acorde con una confesión correcta. Te sometes al señorío de Jesús como tu Señor y Salvador. Claro, las decisiones pueden ser difíciles, pero son seguras en Cristo. Incluso aunque a la gente alrededor no le parezca, no le encuentre sentido. Y aquí quiero comunicar una verdad que quiero que se le grabe, por favor. Porque cuando los miembros saben tomar decisiones bíblicas en sus vidas, la iglesia local en conjunto sabrá ser una digna representante del cielo. Lo repito, cuando los miembros saben tomar decisiones bíblicas en sus vidas, la iglesia local en conjunto sabrá ser una digna representante del cielo. ¿Qué decisiones estás tomando, hermano, que te están haciendo más parecido a Cristo? ¿Qué decisiones estás tomando que te están haciendo salir de tu comodidad? Que si no estás aventurándote a tomar ninguna decisión, cristianismo es algo hueco, es algo frío, es algo sin amor, porque esto no te interesa. El hecho de que tú te involucres, claro, por eso hemos venido viendo cómo definir la iglesia desde cero, cómo entender el valor de la membresía que ahora tenés y cuál es la autoridad que esta membresía tiene, porque Dios la ha designado en su iglesia, en las iglesias locales. Cuando usted lea de nuevo estos versículos 19 y 20, apéguese al contexto, porque un montón de pastores andan con una buena labia y suena bonito este versículo, bien místico, de que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, de que si ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Suena bonito. Como aquel versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y andan pidiendo carro, casa, pisto, matrimonio, etcétera. Pero no están entendiendo el punto. Deleítate, deleítate en Jehová. ¿Qué implica eso? Conocer su voluntad, obedecer su voluntad. Porque cuando estas dos cosas ocurren, todos mis anhelos, todos mis deseos van a ir encaminados a esa voluntad y por lo tanto Dios puede respaldar y aprobar mis decisiones y deseos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe qué otro texto me recuerda? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dicen los pastores, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y ahí encierran cualquier cosa que ellos anhelan. Y una simple palabrita cambia todo. ¿Sabes lo que dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas. ¿De qué viene hablando los versículos anteriores? Vestimenta, comida, lo necesario. Mira las aves, mira los lirios del campo, no trabajan y el Padre está pendiente de ellos. ¿Cuánto más no va a estar pendiente de ustedes? ¿Cuál es el sentido de ese texto? Que tu prioridad sea buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas necesarias en tu vida, el Señor ya sabe de qué cosas necesitas antes de que se las pidas. Pero ¿qué sucede? Tu corazón pecaminoso, lleno de deseos egoístas en cierto sentido, tienen que amoldarse a la voluntad de Dios para que puedan ser aprobadas y respaldadas por Dios. Ahora, movemos esto al contexto de la iglesia y empieza a tener sentido. A muchos les cuesta socializar, a otros les cuesta iniciar una conversación más de un hola, ¿cómo están bien? A otros les cuesta solo simplemente el hecho de quedarse después del culto, a otros les cuesta venir temprano, a otros les cuesta ofrendar, a otros les cuesta cantar, a otros les cuesta no dormirse en la predicación. O sea, en cosas tan mínimas
Tú estás viendo si tu anhelo por crecer, por ser un confesor correcto, que maneja una confesión correcta, le interesa crecer en esta membresía. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a ser representante del cielo. Y quiero ir terminando con esto. Nosotros cada domingo, después de la primera alabanza que se canta, citamos algo llamado el Catecismo de Heidelberg, que es básicamente declaraciones de fe respaldadas con citas bíblicas sobre las doctrinas esenciales que como iglesia local nosotros creemos. Y es interesante, y permítame leerle, ahorita creo que vamos por la pregunta 95, 96, que la leímos el domingo pasado, pero hace unos meses leíamos la pregunta 83. Permítame citársela. Dice, ¿qué son las llaves del reino? Esa es la pregunta. Y en el Catecismo de Heidelberg, la respuesta es la predicación del Santo Evangelio y la disciplina cristiana que llevan al arrepentimiento. Eso es el reino de los cielos para el Catecismo de Heidelberg. Y oiga esto, ambas cosas, dice la respuesta, abren el reino a los creyentes y lo cierran a los incrédulos. ¿Por qué? Porque todos aquellos que están dispuestos a escuchar la predicación, la palabra, buscan meditarla y buscan vivirla, evidentemente son evidencias de alguien que realmente ha sido salvo. Todo aquel que no le interesa ser disciplinado en la iglesia, que no se somete, que busca poner su orgullo en primer lugar y que no le interesa este evangelio, a la larga se le cierran las puertas porque es un incrédulo al fin y al cabo. Y curiosamente, las dos citas bíblicas que usa el Catecismo de Heidelberg para argumentar esto es Mateo 16 y Juan 20, 22 y 23. Permítame leérselo. Anote ese texto, Juan 20, 22 y 23. ¿Sabe qué dice? Después de decir esto, dice Juan 20, 22, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen, ojo aquí, a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Si usted analiza el idioma original, es básicamente la misma idea que hemos estado viendo sobre el verbo ser. Es decir, a quienes perdonen los pecados, estos ya han sido perdonados. A quienes retengan los pecados, estos ya han sido retenidos. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia en comunidad perdona los pecados de un creyente que se arrepiente, a la larga es algo que ya fue escrito en la eternidad porque esta persona está destinada a ser salva. Y a quienes retengan los pecados, estos ya han sido retenidos. ¿Qué quiere decir? A quienes ustedes emitan el juicio de que esta persona no es un creyente, sino se comporta como un incrédulo, esto ya ha sido retenido en el cielo porque a la larga en la eternidad ya fue destinado a que esta persona iba a morir en el infierno. Choca, sí, un montón. ¿Por qué? Porque te está diciendo que la decisión y la soberanía es del Señor. Y muchos agarran este texto para tergiversar otra vez la autoridad de los siervos del Señor, para atar y desatar pecados, maldiciones generacionales. Un lenguaje místico que no tiene nada que ver con lo que el texto está diciendo. ¿Te das cuenta ahora, hermano, no solamente del valor de tu membresía o el hecho de querer involucrarte más en la iglesia, sino el hecho de entender la autoridad que Dios mismo le ha puesto a esta iglesia, y con esta misma autoridad ahora entienden que se nos ha otorgado una responsabilidad tan grande que hay que entenderla, que hay que profundizarla? De nuevo, esta autoridad conlleva una gran responsabilidad y es necesario entenderla y profundizarla. Pero eso lo vamos a ver si Dios nos da vida en la próxima ocasión. Ya vimos el valor de la membresía, ya vimos ahora la autoridad de la membresía. Ahora es necesario aprender la responsabilidad
responsabilidad de la membresía. Entonces, amados, de nuevo, yo sé que mucho texto a veces puede abrumar, sé que vienen cansados, sé que le puede dar sueño, pero estas cosas, hermanos, no son cosas negociables. No puedes dar tu brazo a torcer en estas verdades absolutas. Si tú confiesas correctamente de que tú crees en que Jesús es el Hijo de Dios y es tu Señor y es tu Salvador, vive tu vida acorde a esa confesión, conviértete en un confesor correcto de manera que cuando el tiempo pase te parezcas más a Cristo. Entonces, venir a la iglesia, pertenecer a una membresía, comienza a tener sentido. Porque cuando eso no pasa, involucrarte en la iglesia te va a parecer una carga, te va a parecer tedioso, solo porque tenés que llenar una agenda, solo porque tengo que. Yo oro, hermanos, porque el Espíritu Santo les haga discernir espiritualmente cada decisión que ustedes tienen que tomar para que vivan conforme a su confesión y sean buenos confesores. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.